Hay tres fases. Hay una fase inicial, hay una fase intermedia y hay una fase final. En la fase intermedia la conocemos como fase de crecimiento y la fase final, la fase de la capacitación. Los principios, ¿verdad? En la primera fase, o sea, la inicial, vamos a estar considerando el principio de la voluntad. ¿Y qué significa esto? Bueno, fijar la mente en las cosas de arriba. En la segunda fase, ¿verdad?, que es la fase del crecimiento, vamos a estar estudiando el principio del río y lo que vamos a estar considerando es permita que Dios renueve su mente. Y en la tercera fase, que es la de capacitación, fase final, el principio va a ser el principio de disposición. Y bueno, vamos a estar considerando prepare su mente para entrar en acción. Ahora vamos a ver cómo se come esto. Vamos a entrar en la fase inicial, el principio de la voluntad. La voluntad es simplemente el poder de decisión, el poder que radica en usted para decidir. Todo humano tiene un poder de decisión, todo. Entonces, la primera acción, ¿verdad?, que es lo que vamos a estar considerando, el principio de la voluntad, o inicio del proceso, de este proceso que vamos a considerar para tener la personalidad del Señor, para ir conociendo la mente de Cristo y para ir accionando en lo que nos interesa, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en el texto que acabamos de leer, en Colosenses 3:2, que dice, poned la mira en las cosas de arriba, ¿verdad?, no en las de la tierra. Y un concepto similar aparece en Filipenses 4:8. Llamamos a esta fase el principio de la voluntad. ¿Por qué? Porque todo comienzo vamos a tener que tomar decisiones. Y en este caso no es la excepción. Acá usted va a tener que decidir, debe decidir, escoger o determinar qué va a pensar. Aquí, para usted poder entrar en lo que Dios quiere, en lo que Dios va a comenzar a hacer en nosotros, tenemos que tomar una decisión. Decidir, escoger o determinar en qué va a pensar. Entonces usted tiene dos mentes. Tiene la mente de Cristo que va a empezar a descubrir y tiene su mente carnal. Porque venimos de un proceso, nosotros en otros tiempos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no pensábamos como piensa, sino como la corriente de este mundo, ¿verdad? Teníamos problemas en nuestras relaciones personales por nuestros pensamientos juegan un papel importante, pensamos mal, pensamos muchas veces cosas y nos vamos más allá. ¿Nos ha pasado? El que me diga a mí que no ha pensado mal de algo, de alguien o de una situación, el tal es mentiroso. Entonces acá yo tengo que tomar una decisión. Este es el punto donde yo tengo que ser sincero conmigo mismo. Si va a caminar, se va a conseguir en una bifurcación, en una encrucijada, donde de este lado me está Cristo y de este lado me queda mi carne. Y yo ahora, hoy, ¿verdad?, en este día yo tengo que tomar una decisión conmigo mismo. Ahora, tal vez dijimos y tomamos una decisión, pero ahora yo quiero llevarlo a una decisión consciente. Una decisión que usted pueda discernir realmente si usted quiere ese camino o si no lo quiere. Fíjese esto, es importante para el comienzo de cultivar la mente de Cristo que tomemos una decisión en lo que vamos a pensar de aquí adelante. Esto es importante. ¿Qué voy a seguir pensando lo que venía pensando o estoy dispuesto a que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de pensar? Es algo que usted dirá, es difícil, pastor. Usted está pidiendo algo difícil. Yo sé que sí, yo me lo va a preguntar a mí, yo lo estoy viviendo. Pero yo les recuerdo que el Señor oró para que nosotros tuviéramos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer ese trabajo. Él nos va a guiar a toda verdad.
Entonces aquí es donde está la situación de la sumisión. Aquí es donde entra el juego de la sumisión. Porque sabe, ya le voy a explicar algo que es interesantísimo. Pero necesitamos nosotros doblegarnos, rendirnos. ¿Se acuerda de lo que le hablé del hierro candente, de la cabilla? Bueno, acá es donde va a venir ese fuego y ese martillo. La voluntad es totalmente opuesta a lo que es el instinto o las reacciones involuntarias. El instinto es un impulso natural, interior e irracional que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Esto nos diferencia de los animales. Voy a leerlo más poco a poco. Es el impulso natural, interior e irracional que provoca una acción, un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. Alguien instintivo, el perro. El perro es el mejor amigo, pero sírvales comida y métale la mano donde está comiendo. ¿Qué va a hacer el perro? El mismo pajarito que usted alimenta, déjelo pasar hambre y métale la comida e intente ponerle la mano y acercarse. Le va, porque es instintivo. O las reacciones involuntarias. Hay reacciones involuntarias que no pasan por su razonamiento. Cuando somos instintivos, tenemos muchas veces reacciones involuntarias. Hay reacciones voluntarias que usted no la puede controlar. El bostezo es uno. El estornudo es otro. ¿Sí? Y usted haga así. Sí. Para los seres humanos, nosotros tenemos esa voluntad que puede controlar. ¿Qué va a controlar? Bueno, la voluntad nos va a permitir obedecer a pesar de nuestros sentimientos e intuiciones. Me provoca decirle cabecegato, pero esto ofende a mi padre. Me aguanto y me controlo. Ya yo voy a empezar ahora a determinar que sobre cada acción yo la voy a pasar por un filtro que es la palabra de Dios. La voy a pasar por un filtro. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Eso no es una tarea fácil, pero no es imposible porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Esta decisión de permitir que su voluntad gobierne sus emociones o sentimientos también se ve en la petición de Cristo en el Getsemaní. Padre, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. La conducta de nuestro Señor Jesucristo fue impecable, no pecó, porque Él afirmó su voluntad desde el principio. ¿Vio? Desde el principio, la mente de Jesús estaba entregada a Dios, por lo tanto su conducta producía los efectos de una mente intachable. Cuando nosotros ponemos nuestra mente, fue lo que hizo Jesús. Jesús puso, la mente de Jesús estaba puesta en las cosas de arriba. Cuando nosotros ponemos nuestra mente realmente, sin bajar la cabeza abajo, nuestra conducta va a ser intachable. ¿Qué es lo que nos estorba? Que cuando vienen los sentimientos, en vez de ir arriba y orar y pedir dirección a Dios, lo que hacemos es ver a quién nos ofendió. Y es así. Y ese problema lo tenemos. Porque abajo vamos a conseguir siempre problemas. Problemas. La madre que se le muere el niño empieza a gritar, ¿por qué me lo hiciste? Dios, ¿por qué hiciste esto? Se amarga. El que tuvo el accidente inesperado, el que lo robaron, el que lo atracaron, y todo. Bueno, usted te puedo mostrar miles de enseñanzas, pero si usted aprende a tener la mente arriba, usted va a decir, Padre, gracias porque me guardaste, todo esto va a pasar, y lo que se perdió tú me lo vas a devolver en tu gracia. Y créame, funciona. Si usted tiene mente de Cristo,
le va a ir muy bien. Ahora bien, vamos a la fase intermedia. Esto estamos hablando, si estamos analizando la mente de Cristo como si fuera un proceso, ¿ok? Bajo ese análisis. Ahora estamos en la fase intermedia, el principio del río, renovar. La segunda acción que tenemos que hacer es renovar. En Romanos 12:2, Pablo dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cristiano vive un estado constante de renovación, hermano. Después que usted entrega la voluntad a Dios, ¿quién le entregó la voluntad a Dios? Solo usted sabe y Dios. ¿Verdad? Entonces tiene que seguir permitiendo que su mente sea cambiada, es decir, transformada mediante un proceso, valga la redundancia, de renovación. Esta es la parte del proceso. Es un tiempo de crecimiento. Ahí vamos a tener el tiempo de crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. Y llamamos esta fase intermedia o de crecimiento del proceso, el principio del río. ¿Ve? Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua viva, pura, corre y limpia lo viejo y lo muerto. ¿Por qué el río está límpido? Porque siempre el agua, usted va al río y va al animal y bebe. El único que defeca donde bebe agua es el hombre. Los animales no defecan en el río. Pero usted defeca en el río y el río se lleva eso. Usted echa basura en el río y el río se lleva eso. Y siempre las aguas están límpidas. Ese es el principio del río. El principio de charca es todo lo contrario, hermano. ¿Ve? Y casi ninguno de nosotros obramos sobre el principio del río. ¿Cuál es el principio del río que se aplica acá? El principio del río que estamos hablando acá, vamos a tomar uno, la ofensa. ¿Qué hace usted con la ofensa? ¿La convierte en charca o la convierte en río? Porque la charca se queda, se produce pantano y se pone podredumbre. Toda agua que se posa se convierte en charca. ¿Verdad? Se pone, no es potable, no es nada. Así hacemos con la ofensa. La ofensa, en vez de dejarla pasar, que caiga en el río. ¿En el cuál río? En el río de Dios. Me ofendió, pero yo digo, Señor, yo perdono. Yo te entrego esto. La sangre de Cristo tiene poder. Y se va. Y dice, no, y mañana la saludo con el mismo amor. ¿Cómo está, señora? Disculpe si la ofendí. Aunque usted sabe que ella es la culpable, hizo todo lo que le dio la gana. Disculpe si la ofendí. Yo no quise ofenderla. Ese es el principio del río. Todo lo que nos está estorbando, todo lo que sabemos, todo lo que nosotros sabemos que nos estorba, porque sí lo sabemos, hermano. Eso tenemos que entregárselo a Dios y ponerlo en el río de Dios, para que eso drene, eso se vaya, eso se desaparezca. Mire, las charcas se estancan, se putrefactan, pero los ríos corren. Las charcas se vuelven pantanos, pero los ríos se vuelven océanos. Así que debemos crecer espiritualmente. ¿Ve? Y si lo hacemos así, nuestro crecimiento va a ser enorme. Así que el que no haya renovación en nuestra vida espiritual es un indicio de muerte. Si de ayer para acá usted no ha avanzado, es un inicio de muerte. Pues esta debe caracterizarse por una renovación constante. La falta de renovación o crecimiento es indicio, y lo repito de nuevo, de muerte. A veces la renovación viene en forma de nuevas ideas antes desconocidas, a veces viene en forma de energía espiritual, a veces viene en un sentido nuevo y más profundo aplicado a un viejo versículo conocido. Puede haber renovación cuando usted entra en una nueva y más profunda relación con el cuerpo de Cristo y con otros creyentes. Vamos con el principio de la disposición, la fase final.
Es la tercera acción relacionada con la mente con la mente nos lleva a la culminación del proceso. Debemos ceñir nuestra mente para la acción. Usted sabe cómo era el traje de los hebreos, que era una batola y tenía un cinturón acá. La palabra ceñir, cuando ellos hacían ejercicio o tenían que correr rápido, era que se levantaban la batola, verá que no es el nombre batola, pero bueno, vamos a llamarlo así, y la túnica, y se lo ponían aquí, se lo amarraban al cinturón para tener las piernas y poder correr. Bajo este concepto, leo primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sé sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Para realizar este mandato es el principio de la disposición. Su mente tiene que estar preparada para la acción. Yo hago yo hago ejercicios mentales. Tengo que preparar mi mente para la acción. Bueno, yo voy a preparar mi mente para la acción como se preparan los corredores de 100 metros planos. ¿Usted ha visto los corredores de 100 metros planos? Cada quien, antes de que se dé el disparo, ellos se preparan. Y antes de que den el disparo, hay unas instrucciones. Hay una posición antes que se acerque el que va a disparar, pero hay otra posición antes de disparar y hay la salida cuando dispara, ¿verdad? Entonces, siempre debemos estar preparados para la acción. Estar preparados para cada pregunta que se nos haga. Cuando estudiemos la palabra de Dios, no solamente la estudiemos para nosotros, ir más allá. Y si me preguntaran esto, y si yo tuviera que dar razón fundada de esto, ¿cómo me explico yo esto? Porque eso es importante. Y siempre estar dispuesto para lo que Dios le diga, sí, mi Señor. Y para esa acción, Dios de repente no te va a pedir, a ti te va a pensar que te está pidiendo cosas que no puedes hacer, ¿ves? Y la frase para la tercera fase, pudiéramos llamarla, yo dispongo, yo me preparo. ¿Qué preparo? Mi mente. ¿Para qué? Para lo que Dios me va a mandar a hacer. ¿Qué significa esto? ¿Cómo usted lo podría definir? Acá dice, yo me apresto para la acción, es decir, me pongo en posición como atleta, que se alista a correr 100 metros. Esto lo puse yo para mí particular, cualquier ejemplo es válido. Los 100 metros planos colocándose en posición antes de sonar el disparo que marca la carrera. La fase de la capacitación, usted prepara su mente para la acción. Tenemos que poner ¿qué? Atención concentrada. ¿En qué? En las cosas. Tenemos que renovar. ¿Cómo vamos a renovar? Vamos a crecer en la medida que se nos quite eso que le sobra a los barcos cuando se están hundiendo, el lastre. O sea, cuando nosotros quitamos el lastre de nosotros, por medio del principio del río, el otro es el principio, el que le hablé primero, el principio de la voluntad, entregar la voluntad a Cristo. El principio del río, crecimiento y renovación. Tenemos que botar todo el lastre, todo lo que nos afea, eso tiene que irse. El viejo hombre, todas esas cosas. Y tercero, estar preparado, ceñir para la acción, estar dispuesto. ¿El principio qué? Principio de voluntad, el poner, el renovar qué? Crecimiento, el principio del río, y el ceñir, capacitación, el principio de la disposición.